Quiero iniciar haciendo una pregunta. ¿Qué es lo que usted normalmente aprecia de una persona que usted está acostumbrada a verla vestida de una manera y luego la ve de otra forma? Por ejemplo, usted está acostumbrado a ver a los jugadores de béisbol en TV con su uniforme de béisbol, y de repente cuando pasan a hacer una entrevista o está en un programa, usted lo ve vestido con su corbata de otra manera. ¿Qué usted piensa? ¿O qué usted aprecia? También, sí, a veces es distinguirlo. Por ejemplo, usted está acostumbrado a verme a mí así, y de repente me ve, se está riendo ya, y de repente usted me ve vestido deportivamente, corriendo por allí como pienso hacerlo, diferente, pues, o sea, como estoy. ¿Qué usted nota? Usted nota un cambio, ¿verdad? Diferente. Uno nota una diferencia. Sí pienso hacerlo, hermano, en serio. Ore por mí. Bien, con esta ilustración de que usted pueda notar la diferencia en alguien con algo simplemente cambiándose la manera de vestir, asimismo es la vida de una persona que cree en Cristo. Después que la persona cree, su vida es diferente. No es igual. Además de haber un cambio interno, un cambio espiritual, deben haber rasgos, características que nos distingan de la antigua manera de vivir que teníamos con una nueva manera de vivir en Cristo. Y la Biblia lo muestra, el apóstol Pablo lo muestra en algunas cartas, donde él toma esta ilustración del vestido, vestidos del nuevo hombre, despojaos, vestirse con la armadura. Siempre tenga en cuenta esto porque es algo que denota un cambio y un cambio exterior. Y entonces la vida del creyente, como se los comentaba, la persona cuando cree no puede ser igual, es diferente. Porque cuando estábamos en Cristo teníamos una vida apartado del Señor, una vida en pecado. Luego que Cristo nos ha llamado, nos ha redimido, nos ha dado la capacidad de entender su evangelio, entonces ya nuestras vidas no pueden ser iguales, no pueden ser iguales. Y bien, hermano, ¿qué quiero decirle con esto? ¿A dónde quiero llegar yo? Para continuar con esta serie de enseñanzas basadas en la santidad y la lucha contra el pecado, hoy quiero compartir una reflexión que lleva por título Viviendo diferente, haciendo morir la carne. Para esto les voy a pedir que ubiquemos en Biblias la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículos del 5 al 11. Colosenses 3, del 5 al 11. Cuando lo tengan ubicado, por favor. Colosenses 3, del 5 al 11. Amén. Leemos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo
y en todos. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, vamos a ponernos en contexto, y es que esta es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. En este momento él se hallaba bajo arresto domiciliario en Roma y esperaba ser juzgado después de apelar ante el emperador romano Nerón. No siendo una persona que perdía tiempo, Pablo tomó la oportunidad para escribir y fortalecer a la iglesia en Colosas. Esto con la finalidad de contrarrestar los falsos conceptos e ideas de gnosticismo, algunas costumbres judías que estaban contaminando a la iglesia. Y usted dirá, bueno, ¿por qué contaminan estas cosas a la iglesia? Bueno, hermano, nada más y nada menos, estas cosas estaban sacando del lugar que tiene Dios y que tiene Cristo. Ellos querían adicionar cosas a lo que Dios nos ha dado como salvación, que es Cristo es suficiente. Ellos estaban en eso. Entonces, allí Pablo, no perdiendo tiempo, actúa y envía esta carta a la iglesia de Colosas para orientar, para corregir, para alertar a los hermanos. Quiero compartir entonces en esta mañana un principio para desarrollar esta reflexión que dice de esta manera: si estamos completos en Cristo, debemos ser consecuentes y no abrigar el pecado en nuestras vidas. Estamos llamados a ser diferentes. Bien, amados hermanos, vemos cómo inicia acá el texto diciendo: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Esta palabra, como comienza, pues, inmediatamente nos dice y nos indica que lo que el autor va a comenzar a hablar tiene que ver con lo que ya ha venido hablando en el contexto. Es decir, nos conecta directamente con lo que ha visto antes. Y el apóstol les dice a los colosenses, en el contexto anterior, o le viene hablando, les dice que el misticismo no tiene ningún valor, así como muy poco valor tienen los rituales vacíos y algunas ceremonias. Él les dice que Cristo está por encima de todo, que estamos completos en Él, que como creyentes con una nueva vida en Cristo, en la cual hemos muerto al pecado, nuestro enfoque debe estar en lo celestial y no en lo terrenal. Cristo debe ser nuestro enfoque, nuestro norte. Vamos a leerlo al inicio del capítulo 3, del 1 al 4, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué bello, ¿no? Lo que les está diciendo el apóstol Pablo acá a estos hermanos de Colosas. Lo que ellos están siendo partícipes del sacrificio de Cristo, ellos han muerto con Cristo a sus pecados y entonces han tenido una nueva vida, y les recomienda que ya tienen que tener su enfoque en las cosas de arriba. No es que los cristianos van a andar pendientes de las nubes, ni cosas por el estilo, ni los ovnis, no. Él después les describe, les dice que tiene que ver con Cristo que está a la diestra del Padre. Me imagino que en su mente está pasando la ascensión del Señor, cuando Él les dice que de la misma manera que fue, Él regresará. Todo eso me imagino que pasó por la mente de Pablo. Sin embargo, hermano, esto es lo que nos toca a los creyentes. Hay algo que me impactó mucho, que dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Después que usted creyó, su vida está resguardada con Cristo en Dios, hermano. Eso es algo que es real, eso es así. Nadie puede decirle que es lo contrario, la palabra lo dice. Nuestra vida está resguardada
por Cristo en Dios. Bien, entonces el apóstol Pablo viene hablando de estas cosas. Bien, si esto es cierto, que lo es, entonces debemos nosotros estar pendientes de lo que nos está diciendo ahora, de lo que nos está alertando, y debemos cumplir con todos los imperativos que vamos a encontrar en este texto. Y el primero que nos dice o el que nos expone es haced morir. Es un mandato, haced morir. Morir, hermanos, denota su esencia. Esta palabra denota mortificar, matar, hacer morir. Los estudiosos dicen que es un imperativo que establece algo contundente. Haced, o sea, la conjugación de estos dos, haced morir, es algo contundente, es algo radical, es total. Eso es, hermano, o sea, ahí no hay opciones. Se puede decir, parafraseándolo, pensando en la fuerza que tiene esta frase, maten pronta y completamente, de una sola vez y para siempre, de manera que quede bien muerto todo lo terrenal en nosotros. Con ese ímpetu, con ese llamado, así lo debemos tomar. O sea, hermano, es algo radical. No existen grises. No existen grises. O vivimos con lo terrenal o lo hacemos morir. Es algo que debemos hacer. No se puede escoger o optar por otra cosa, porque ya estamos en Cristo y esto es lo que nos demanda Cristo. Podemos ver que Pablo viene con más contundencia. Antes decía allí en el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Simplemente como que mira esto, no mires aquello. Era fácil, ¿verdad? Simplemente ignorarlo. Ahora te dice, hazlo morir. Debes hacerlo morir. Pablo sabía que con estas cosas no se podía jugar, no se podía vacilar. Con el pecado no se puede vacilar, no se puede coquetear. Y esta iglesia de Colosa, que estaba compuesta por su mayoría gentiles y algunos judíos, esta gente, los judíos querían guardar los rituales judíos para anexarlos a lo que era la salvación, que ya se decían que Cristo no era suficiente, tenía que haber la circuncisión y aquello. Y entonces la parte de los gentiles venían de religiones paganas, de adorar a Artemis, la misma Diana, donde todas esas ceremonias tenían que ver con ritos sexuales. Entonces Pablo sabía que esta gente venía con cosas que en su momento estaban arraigadas a ellos, eran costumbres, tradiciones para ellos, y Pablo es contundente. Dice que tienen que hacer morir lo terrenal. Lo terrenal es todo aquello que es de acá, de la tierra, del mundo, contrario a lo celestial. Y el término que sigue, que dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, que aparece en la Reina Valera, nuestra versión Reina Valera, literalmente quiere decir en los miembros de ustedes. En vosotros es en los miembros de ustedes. Específicamente cuando algunos autores dicen que tiene que ver con los miembros que pueden cometer el pecado, otros toman, y es lo que más se acerca, es que tiene que ver con lo que es el cuerpo, la carne, algo con que lidiamos todos los días. Tenemos entonces nosotros que hacer morir lo terrenal que nosotros vivimos en nuestra carne. Podemos decir entonces que si Dios nos ha hecho renacer en Cristo, debemos hacer morir la carne. Y esto, hermano, no para ser salvos. Él está hablando a la iglesia, ya estas personas eran salvas. Esto tenía que ser producto del proceso salvífico y de santidad de un creyente. Como soy salvo, tengo que hacer morir lo terrenal en mi vida. No puede o no funciona de lo contrario.
No vamos a poder tener, si no tenemos el Espíritu Santo, nosotros no vamos a poder tener la fuerza que viene del Señor para poder hacer morir lo terrenal. Entonces, debo hacer morir la carne, todas esas actitudes terrenales que me llevan a mí a apartar a Dios de un lado y yo hacer lo que quiero, lo que me satisface, lo que está contrario a Dios. Hacer o cometer el pecado. Esto terrenal, vemos cómo lo define seguidamente Pablo, en este caso, en este contexto de la iglesia de Colosa, está definido primeramente en 5 áreas o aspectos pecaminosos. Él tiene una lista allí. Comienza con una lista. ¿Con qué comienza allí? Fornicación. Fornicación, hermanos. Esto tiene que ver con todo pecado de naturaleza sexual. La gente siempre dice, no, fornicación, y la gente define, sí, es una relación que está fuera del matrimonio. Hermanos, esta palabra abarca más allá, porque tiene que ver con inmoralidad sexual. Prostitución, adulterio, incesto, pornografía, homosexualidad, lesbianismo, etc. Y podemos seguir alargando la lista. Todo lo que tiene que ver de naturaleza sexual, o sea, inmoralidad sexual, es fornicación. A esto Pablo dice, hay que hacer morir. Matarlo, pero mira, de insofacto, bien muerto. No hay que dejarlo por allí, que usted oye, coquetee, un día sí, un día no. Hermano, hay que hacerlo de una vez. Por supuesto, no toda la sexualidad humana es pecado. Dios diseñó la sexualidad para reproducirse, también para el disfrute en el matrimonio. Pero lo estableció para que solo se dé en un contexto, y es en el matrimonio. Es en el matrimonio. Siendo así, toda relación íntima fuera del matrimonio, y cuando digo íntima es para que usted más o menos entienda, para yo no explicar tanto, toda relación íntima que tenga usted fuera del matrimonio y que no sea entre un hombre y una mujer, es fornicación, es pecado, y estamos llamados a hacerlo morir. Hermano, puede ser el caso que una pareja vive en concubinato y creen que vamos a hacerlo, vamos a crucificar de una vez. El proceso de santidad es un proceso. O sea, la santidad es un proceso. Sin embargo, ¿qué debemos hacer nosotros o qué debemos orientar? Que si una persona no está legalmente casada o no está cuenta con las autoridades, debe regularizar su relación, su estatus. Es lo que corresponde. Entonces, igual pasa con algunas personas que antes de creer han tenido alguna situación, han tenido un divorcio. No lo estoy viendo con malos ojos, hermano, porque después que estamos en Cristo, nueva criatura somos, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Qué bueno que está Cristo que hace nuestras vidas nuevas. Porque imagínate que si nosotros cargáramos con todo ese costal de consecuencias, que bueno, sí, el pecado tiene consecuencias, tenemos que, sí es verdad, pero dice el Señor que Él se olvida nuestro pecado lo envía al fondo del mar. Él no se acuerda de eso. Nosotros podemos recordarlo, pero no para sentirnos, ¿cómo te digo? Desprovistos o con remordimiento. No, es bueno a veces recordar para ver de dónde Cristo nos sacó. Para eso. Y enaltecer y glorificar su nombre. Allí es que debemos nosotros, y con esa intención es que debemos nosotros recordar. Bien. Entonces dice la segunda, ¿cuál es? Impureza. Este es un término, hermano, interesante. Normalmente lo que no es puro es impuro. O sea, entonces la impureza es algo que no es puro. Denota inmundicia. Pero esta palabra denota falta de castidad. Pensamientos e intenciones del corazón que nos llevan a una suciedad moral. Pensamientos e intenciones del corazón. Esto está relacionado con el pecado anterior, pero entonces va más allá. Tiene que ver también con los pensamientos y con las intenciones del corazón. Entonces, muchas veces permitimos que nuestros pensamientos naveguen, hermanos, en terrenos impíos y le damos larga y pensamos y lo volvemos a pensar y a veces hasta lo disfrutamos, hermano. Eso es un peligro. Es un peligro.
debemos de evitar la impureza, hermano. Comienza por allí, por el corazón. De allí que nuestro Señor Jesucristo nos advirtiera que solo el hecho de tener un pensamiento íntimo con una mujer que no es nuestra esposa, ya habíamos adulterado, ya hemos adulterado. Es así, mi hermano, a ese nivel, a ese nivel. Entonces, hermano, Pablo está mostrando acá, como les repito, el contexto que estaba viviendo la iglesia de Colosa, y él está yendo directo al blanco, a lo que esta gente normalmente practicaba. Sigue con pasiones desordenadas. Hermano, toda pasión, no es que todas las pasiones son malas, pero sí, toda pasión o sentimiento que no están complementados por la ética, por la moral, y no están gobernadas por el Espíritu Santo, hermano, son pasiones desordenadas. Si usted abriga en su corazón pasiones que no están gobernadas por el Espíritu Santo, por la voluntad del Señor, no se meta allí, hermano. No siga eso. Pídele al Señor que lo ayude para salir de allí. ¿Qué sigue allí, hermano? Pues el número 4. Malos deseos. Tampoco todos los deseos son malos, hermano. Pero él enfatiza que sí hay malos deseos. Es lo que nosotros tenemos como concupiscencia. Deseos que sabiendo que son malos, queremos hacerlo, hermano. Dirá usted, bueno, pero si yo sé que son malos, ¿por qué los hago? Hermano, pasa. Estaba pasando aquí. Y Pablo estaba alertando a la iglesia de Colosa. Hay deseos que sabiendo que son malos, hermano, nos queremos ir por allí. Todo esto tiene que ver, hermano, con pecados de este nivel. Avaricia. Como que no cuadra esto aquí. Salta de estos tipos de pecados sexuales a la avaricia. Vamos para un momento allí. La avaricia, hermano, esta palabra siempre está relacionada casi siempre con el dinero. Y también tiene que ver con lo que querer más de lo que necesitamos. Ese es el concepto de esta palabra, avaricia. Sin embargo, en este contexto, la avaricia aplica al egoísmo. Egoísmo, ¿por qué? Porque la práctica del pecado es egoísta. Cuando usted peca, usted, además de pecar, tiene otro pecado encima, está siendo egoísta. Porque, hermano, la persona que cae, la que consiente o practica este tipo de pecado, siempre está pensando en satisfacer sus deseos carnales. Es egoísta. Él no está pensando en más nadie. Está pensando en él, en satisfacer. Entonces es egoísta. No piensa en otro. Y cuando no piensa en Dios, que es lo que siempre tenemos que pensar, ponerlo de antemano, nuestros pensamientos. Cuando nosotros no pensamos en Dios o quitamos a Dios de su lugar, ¿cómo se le llama eso? Cuando quitamos a Dios de su lugar por otra cosa. Idolatría. ¿Y con qué cierra allí el hermano, el apóstol? Eso es un tipo de idolatría. Hermano, ve lo profundo de lo que es este tipo de pecado. Y quizás a veces uno piensa que no, eso es hasta allí, hermano, eso pica y se extiende. El pecado es así, es como un cáncer. Y por eso es que el apóstol allí está, pero siendo lo que es lo más contundente, quirúrgico pero contundente, con respecto a este tipo de pecado, eso que se arraiga en la carne. Entonces él dice que hay que hacerlo morir. Quizás Pablo pensaba y diría, es incongruente que si nosotros hemos muerto en Cristo, nuestros pecados, hemos sido redimidos por Él, no hagamos morir estas actitudes carnales que sabemos que van en detrimento de nuestro mismo ser, van en contra de nuestro cuerpo, van en contra de nuestra esencia, que ya somos creyentes. Y por supuesto, hermanos, eso tiene sus implicaciones. Tiene sus consecuencias. El apóstol inmediatamente lo coloca en el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 6? ¿Qué dice? Bien. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Usted pensará, pero ¿cómo si somos creyentes, por qué va a venir la ira de Dios? Esto cuando hablamos de la ira de Dios, hermano, si nosotros llevamos este tipo de vida,
una vida desordenada, una vida en el sensualismo, en el pecado, con este tipo de pecado, esto no le agrada a Dios. Esto no le agrada a Dios. No quiere decir que nosotros tengamos la capacidad, la potestad o el poder para nosotros desanimar a Dios, de cambiar su ánimo. No, hermano, simplemente es que Dios adopta una actitud de rechazo hacia el pecado. Dios adopta una actitud de rechazo hacia el pecado. Y entonces esa ira es lo contrario al amor. Él no puede seguir igual con nosotros si nos portamos contrario a Él. Él no puede seguir igual, hermano. Él adopta una actitud de rechazo hacia nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros? Entristecemos el espíritu, nos enfriamos, se pierde nuestra comunión con el Señor, nuestra espiritualidad baja. Y bueno, hermano, ahí entonces vamos en una caída libre. Entonces hay las consecuencias, por supuesto, y son consecuencias graves, porque las consecuencias no son más que seguir hundiéndonos, hermano. No va a pensar, no, que estoy en pecado, como estoy enfermo porque estoy en pecado y esas cosas. Hay que revisar bien, hermano. No todo lo que, o como muchos dicen, que la enfermedad es meramente pecado. No, hermano. Hay que verificar cosas. A veces son simples enfermedades, a veces son consecuencias de lo que no hacemos bien. Por eso es que yo voy a correr, hermano. Entonces, Dios no le agrada esto. Entonces Él toma una actitud de rechazo contra estos pecados. Es interesante que luego dice, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando viviese en ellas. El apóstol hace dos cosas aquí con este fragmento. Dice, en los cuales vosotros también anduviste, o sea, también estabas tú en ese cardumen de pecadores. Lo ilustro con la imagen que colocó mi hermana Mabel, que diseñó mi hermana Mabel para el flyer, de que hay varios peces en un sentido y está uno solo, que es el que va en dirección contraria. Nosotros cuando estábamos en Cristo, nosotros andamos con ese cardumen hacia la vida del pecado. Andamos en esa onda, en esa dirección. Sin embargo, cuando después creemos que Dios nos redime, nosotros cambiamos. Cuando hay el arrepentimiento, que significa un cambio, ¿verdad? Y así es nuestra vida. Hay una diferencia. Ya nosotros no nos vamos a parecer con los que andábamos, con los que pecamos. No vamos a parecernos. Vamos a ser diferentes. Y Él dice allí, cuando ustedes anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en ella. O sea, eso fue tiempo pasado. Sin embargo, también nos hace mirar que no nos olvidemos que eso fueron actitudes que nos hicieron caer en algún momento. Y tenemos que estar pendientes, hermano. Hace como un llamado allí. Ustedes pasaron por esto, no están aquí, pero estén pendientes también. Ustedes pasaron por allí, estuvieron allí. Muchas veces, hermanos, nosotros cuando hay una situación de pecado, de restauración, nosotros tratamos de que el hermano que cayó no vuelva a ese ambiente donde estaba. En lo posible, nosotros orientamos, pero el hermano también tiene que poner de su parte, o nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Con el tipo de caída que hayamos tenido, tenemos que tratar de no estar en el ambiente donde siempre nos encontramos en pecado. Y nosotros sabemos, hermano, y Dios también sabe, los dos que se necesitan saber, usted y Dios lo saben, cuáles son esos ambientes que a usted donde usted cayó y le pueden permitir caer. No vaya a pensar que, como ya pasó, sí, Dios restaura, Dios redime, pero tenemos que estar pendientes, porque el diablo es astuto y él sabe cuáles son nuestras fragilidades y por ahí es que él se va a meter. Entonces, bien, hermanos, estuvimos en otro tiempo, pero en ese tiempo vivíamos así, vivíamos en el pecado, con esa actitud de desobediencia, pero ya no vivimos así, ya no es así, hermano. Pablo sigue dándole palo a los colosenses y a nosotros también, y suma 6 cosas más. 6 cosas que es interesante que a lo mejor usted las lee y dice, no, comparado con lo anterior, yo soy un santo. Pero me interesa cómo inicia el versículo 8. ¿Cómo inicia?
pero ahora dejad también, es decir, están al mismo nivel que las anteriores. No digan, no, que aquellas son más grandes, tienen consecuencias diferentes, pero las pone al mismo nivel. Me imagino que le coloca esto porque la gente puede pensar que esto no es grave. Y comienza. ¿Cuál es la lista? ¿Cuál es la lista, hermano? Que él recalca al final, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿De dónde más podrá salir las palabras, verdad? Pero bueno, ya vamos a ver eso. Entonces, la ira no siempre es pecado. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Y si fuese pecado, entonces Dios peca cuando se aira contra nosotros. No siempre es pecado, pero cuando inspira violencia hacia otros, es pecado. Vemos que los primeros 5 pecados que nos muestra aquí el apóstol Pablo son pecados contra nosotros. Si usted ve esos pecados, fornicación, malos deseos, impureza, todos son contra nuestra persona. Pero cuando comenzamos a ver estos pecados, vemos que son pecados que rompen relaciones. Rompen relaciones, ira. Entonces, cuando inspira violencia hacia otro, es pecado. Hay gente que dice, no, hermano, lo que pasa es que yo tengo mi carácter. Bueno, hermano, va a tener que revisar su carácter. Porque Dios manda que no seamos airados para nosotros ofender a otro, maltratar a otro. Nosotros no podemos ser así. Somos nueva criatura en Cristo. Entonces deberíamos pensar, hermano, ¿cómo somos nosotros? ¿Será que nos airamos fácilmente? ¿Será que somos así? ¿Cómo somos nosotros con la ira? Tenemos quizás una ira reprimida. Hay unos que le dicen que tienen ira pasiva. Normalmente callan, mi hermano, pero llega un momento que explotan o reaccionan en un momento a alguna situación y, hermano, se quedó lo redimido atrás. Enojo. Esta palabra en el castellano denota estallido. Una persona que estalla al punto que lo manifiesta físicamente y también agrede a otro. La persona que se enoja es así. Está muy relacionada con la ira. Pero esta persona, el enojo, estalla. Es la consecuencia de la ira cuando la gente aguanta y de repente después explota. Es lo que ya llega al enojo. ¿Cómo somos nosotros, hermanos? Así también. Malicia. Es la intención de hacer daño a otro, hermano. Es la intención de hacer daño a otro. Quizá usted no va a hacerlo físicamente. Hay muchas personas en algunos ambientes de trabajo, de estudio, que quieren surgir haciéndole daño a otro. Eso se ve mucho, hermano. Los cristianos no tenemos que meternos en ese terreno. Ya eso no nos luce, hermano. Eso no nos luce. Nosotros no tenemos que tener, y eso es un ejemplo, pero siempre, si Pablo lo dice aquí era porque estaba pasando. Había gente que quería hacerle daño a otro. Sabrá cuáles eran las causas, pero había gente. Y tenemos que revisar también nosotros. ¿Cómo estamos siendo nosotros? Nuestros hermanos que siempre peleamos. Los jóvenes que tienen hermanos. Siempre hay peleas, hay discusiones. A veces eso es algo cotidiano, que uno dice, no, son muchachos. Si no pelean, no son muchachos. Hay que revisar eso, hermano. ¿A qué puede llevar ese tipo de conducta a nosotros caer en esto? Si ya somos creyentes, si ya somos cristianos, no tenemos nosotros que estar cayendo en esto. Entonces vienen las cuestiones de la boca, de lo que decimos, blasfemia. Es el uso abusivo del lenguaje con la intención de dañar. Hermano, blasfemia, grosería, eso no debe haber entre nosotros. A veces quizás nosotros no decimos la grosería, pero la disfrazamos. Hay muchas maneras de disfrazarla. Se me olvidó el término, algo de mímica, se me olvidó el término, meninotomia, algo así, no recuerdo. Si te acuerdas, Arely me ayuda. Que tú disfrazas algo, lo dices de otra manera, pero entonces estás insultando, estás blasfemando. Normalmente la blasfemia es hacia Dios, pero también ocurre contra nosotros, contra las personas.
Y hay que tener cuidado con eso. Palabras deshonestas de vuestra boca, hermano, sí. Nosotros no podemos estar pensando o diciendo cosas que pueden afectar a alguien que normalmente, como se le explicaba anteriormente, la hacemos para nosotros surgir. Eso es deshonesto. Eso es deshonesto. A lo mejor tú no le estás diciendo una grosería, pero lo estás poniendo en un lugar más bajo, o lo estás amedrentando, o lo estás inculpando. Eso es deshonesto, ser deshonesto. No debe salir de nuestra boca. Y entonces dice, no la digo por la pienso, hermano, que hablamos antes de la intención del corazón. O sea, no tiene cancha abierta en ningún lado, hermano. Después le dice algo acá, luego que termina con esta otra lista, dice, no mintáis los unos a los otros. No mintáis los unos a los otros. Hermano, eso es simple, no hay que mentir. No hay que mentir. A veces nosotros por querer o por pena o alguna situación o, hermano, caemos en mentira. A veces no somos francos con nuestros hermanos para decirles las cosas. Aun cuando usted ve si el hermano, hermano, pero usted cree que está mal lo que yo hice. No, hermano, no te preocupes. Ay, hermano. Si está mal lo que está haciendo, hermano, dígase. No mienta. Hermano, a veces pensamos que mentir es decir algo falso, que esa es la connotación de mentira, falsedad. Pronunciar una falsedad. Sin embargo, cuando ocultamos, también es mentira. Cuando nosotros ocultamos, queremos que la gente no se entere de algo. Y cuando ocultamos, también mentimos. Eso rompe relaciones, hermanos, más que cualquier cosa. La mentira. Después que la persona se entera que le han mentido, hermano, eso es una herida tremenda. Imágenes cónyuges. Eso es algo que es difícil perdonar, pero estamos llamados a perdonar. Pero hermano, no llegue allá. No se mete en ese terreno para después estar cayendo en otro tipo de... No, hermano. Tenemos que cuidarnos de la mentira. Pero entonces, ¿por qué nos dice Pablo? ¿Por qué nos dice Pablo que debemos dejar todas estas cosas? No debemos practicarlas. Dice él, o la manera como podemos hacerlo, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ya lo que nosotros practicamos, ya nuestra carnalidad, tenemos que despojarnos de ello. Hay gente, hermano, que le gusta andar con el saco de carnalidad. Como le dije al principio, es algo de egoísmo y quiere satisfacer sus necesidades. Él carga ese saquito para cuando se presente la oportunidad, utiliza. Hermano, usted sabe si lo carga o no lo carga. Yo le invito a reflexionar en eso. Tenemos que despojarnos de eso. Tenemos que despojarnos, hermano. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder despojarnos de esto? Porque si nosotros nos quitamos eso, no es que vamos a quedarnos desnudos. Dice entonces, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Revestido del nuevo. Ya usted, las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Eso no es instantáneo, hermano, es un proceso. Sin embargo, de nosotros está cómo se debe agilizar ese proceso. Por supuesto, está la soberanía de Dios y la voluntad del Señor, pero está en nosotros también que nosotros podamos avanzar rápido en esto y podamos ayudar a deslastrarnos de todo este tipo de pecados que nos llevan a seguir en la carnalidad, que seguimos en la misma actitud y no somos diferentes. Pudiese la gente pensar, las que nos ven, dice, ¿cómo es posible que habiendo experimentado todo lo bueno en Cristo, lleven una vida donde la carne domine su conducta? Hay alguien que lo puede decir. Y esto es paulatino, tiene diferentes ritmos en cada persona, pero eso no se estanca, hermano, eso avanza. Eso avanza. A medida que uno se va revistiendo del nuevo hombre, dice, conforme a la imagen del que lo creó. Ahí ya tenemos la estatura, hermano, el varón perfecto.
Dios dice que la obra que Él inició la perfeccionará. Tenemos esa garantía, hermano. Por eso es que le digo que eso no se queda allí. Él la va a perfeccionar hasta que Él venga. Hermano, tenemos las herramientas, tenemos el respaldo del Señor. Pudiera decir el Señor, ¿qué más quieren ustedes? Pero Él sabe que nosotros vivimos un cuerpo que es carne. Él sabe, y por eso es que Él nos da todas estas recomendaciones acá en la palabra. Si no, no las escribiera. Por eso nos las dice. Dice, revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, hermano. Nosotros sabemos que cuando dice conocimiento pleno no es que usted va a estudiar, sino cuando usted llegue a conocer a Cristo. Allí, cuando nosotros conozcamos a Cristo, es que nosotros vamos a ser perfeccionados completamente. Por eso que le digo que es un proceso. Cuando usted conozca a Cristo cara a cara allí, cuando lo conozcamos, allí vamos a estar nosotros perfectos. Ahí se va a cumplir ese proceso. Dice, y termina ahí para ir cerrando, dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Ya él dice que aquí no hay limitaciones. Ahí había una situación, por ejemplo, cuando habla de no hay griego ni judío, o sea, la que viene por alguna nacionalidad, ya no, eso no los va a dividir. El evangelio es para todos. Amén. Circuncisión ni incircuncisión, ya no tiene que ver nada con las prácticas, ni rituales, ni ceremonias. Eso tampoco nos va a separar. Ya no hay eso. Ya no hay bárbaro ni escita. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Escita. Bueno, es lo cultural. Estaban los bárbaros, que eran una cultura, y los escitas, que eran como los bárbaros. Los bárbaros eran incultos, personas toscas, brutas. Pero los escitas, además de eso, eran violentos. Entonces ya no existe tampoco, ni la cultura los va tampoco a atajar. Ya Cristo, que es todo y es todo, es que nos va a nosotros a llevar a ese conocimiento. Mis hermanos, Pablo dijo a los colosenses que la consecuencia de poner la mira en Jesús era eliminar radicalmente el pecado sensual que tanto molesta a Dios, al punto que lo lleva a cambiar de perspectiva con nosotros. Y hermano, y eso es solo propio de los incrédulos. El pecado es propio de los incrédulos, no de nosotros, de los hijos de Dios. Pero llegamos a caer en eso. Es propio de los que no le conocen. También nos dice que si ponemos la mira en Jesús, el pecado que ofende al otro, por el enojo, por la boca descontrolada, estos pecados pueden desaparecer cuando ya nosotros hemos decidido que no seremos como antes, hermano. Y cuando hemos decidido iniciar con la ayuda de Dios un proceso de asumir el carácter de Cristo, porque ese es el modelo y es la estatura que tenemos nosotros, hermano. Esto que se dijo a los colosenses, hermano, también aplica para nosotros hoy día. A lo mejor nosotros no tenemos un contexto con este tipo de pecados, pero sí tenemos que revisar, hermano, qué tipos de pecados, porque sabemos que el pecado parte de la carne, es egoísta. Cualquier rebeldía que usted tenga, esto es tremendo, hermano, el concepto de pecado es tremendo, porque no es nada más hacer lo malo o dejar de hacer lo bueno. El pecado es la actitud de rebeldía frontal contra Dios para tú hacer lo malo y dejar de hacer lo bueno. Tú te rebelas contra Dios frontalmente. Tú le dices, Dios, yo voy a pecar. No sé qué vas a hacer tú. Algo así, hermano. Cuando pecamos, cuando mentimos sutilmente, cuando murmuramos, escuchamos el chisme, la cuestión. Hermano, tenemos que revisarlo. Quizás no estamos a la altura ni tan bajo nivel que los colosenses. Pero acuérdense que Pablo dijo, y digo que también, o sea, estos pecados también son iguales a aquellos. Revisémonos, hermanos.
Mis hermanos, ser cristiano implica tratar radicalmente, con contundencia el pecado, pero especialmente con el que atenta con nuestro cuerpo, que es templo de Dios, y el que atenta contra otros, que es nuestra relación con nuestros hermanos, con los demás, a quien nosotros debemos de ser el testimonio. Que Dios sabe que si nuestro testimonio es bueno, muchos van a ser alcanzados por nuestro testimonio. Hermano, el pecado tiene implicaciones desastrosas. Hasta nos echa a perder la misión que Dios ha puesto en nosotros. Mis hermanos, estamos llamados a ser diferentes. Estamos llamados a hacer morir la carne. Incline su rostro allí, hermano. Si usted hay algo que le ha llamado la atención de esta reflexión en la mañana, y si no, pídele a Dios, hermano, allí donde está, que le revele si hay algún pecado oculto, porque a veces hay hasta pecados ocultos, Señor. Que sea Dios allí tratando con nuestras vidas. Hable con el Señor. Amantísimo Padre, gracias por tu bendita palabra, Dios amado. Gracias, Señor, porque a ti te plació llamarnos de las tinieblas a tu luz admirable. Cuando nosotros, Señor, estábamos asqueados de pecado, tú decidiste, Señor, morir en la cruz del Calvario por nosotros. Señor, un acto que nada ni nada podrá comparar ni alcanzar. Señor, un amor que nadie puede entender. Y un regalo, Señor, que no tuvimos que hacer nada para merecerlo. Pero tú eres así porque tú eres Dios. Tú eres el Señor. Gracias, Padre amado, porque estamos escondidos en ti, Dios amado. Gracias, Señor, porque nos sentimos seguros en tus manos. Padre, ayúdanos, Dios bendito. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que vivimos en la carne, Padre. Estamos en ti, pero sabemos que todavía estamos en este cuerpo. Señor, que muchas veces tiende a hacer lo malo. Padre, a estar rebeldes ante ti, Dios. Guárdanos, Padre amado. Ayúdanos, Señor, así como Pablo anima a los colosenses a que podamos dejar cualquier actitud, Dios amado, cualquier pecado, Señor. Tú lo conoces, Señor. Si no estoy claro, Señor, ayúdame, Padre. Señor, que tú lo puedas sacar de lo más profundo del corazón si estoy haciendo algo malo, Padre, y poder presentarlo ante ti. Porque sabemos que tú eres fiel, tú eres justo, tú eres nuestro abogado, Padre, que perdonas cada día nuestros pecados. Gracias, Señor, porque sabemos que cada día tu misericordia se renueva para nosotros. Y la primera misericordia es eso, que tú nos perdonas, porque no somos justos, somos injustos, Padre. Pero tú permaneces fiel, aun cuando nosotros doblegamos, aun cuando nosotros nos cansamos, aun, Señor, cuando nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Gracias, Señor. Danos el ánimo, Señor, para seguir adelante, para crecer en la estatura de un varón perfecto, que es tu Hijo Jesucristo, Señor, el único perfecto. Sabemos que tú, Señor, perfeccionarás nuestras vidas hasta el día que estemos frente a frente, que podamos tener la plenitud, Señor, porque en ti hay plenitud, Señor. Solo en ti, en Cristo, solo hay salvación. No hay nada, Señor, que pueda, Señor, acercarnos a ti, Dios, sino Cristo, Padre. Cristo, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor. Te bendecimos y te glorificamos en esta mañana, Padre, dándote gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Dios les guarde.